Калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка. Que está conectada ahorita con Radio Partisana, nuestro nuevo hogar, y creo que este hogar va a ser indefinidamente ya, porque luego de la experiencia que tuvimos con Radio La Bocina, que fue una experiencia muy importante, muy gratificante, creo que pensamos nosotros también en tener nuestro propio espacio para generar una trinchera desde nuestros hogares, para sus hogares, y desde aquí vamos a generar, bueno, no solamente venceremos un fantasma de el mundo, también comenzaremos a tener otras propuestas alternativas donde se pueda hablar de una conciencia popular, ¿no? Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Partisana. Buenas noches, Cristian. Saludos a todos los camaradas que se encuentran conectados a esta hora con esta nueva frecuencia revolucionaria que es Radio Partisana, que es una apuesta de construcción comunitaria, popular, revolucionaria, que trata de brindar una alternativa precisamente a todo lo que es las radios burguesas controladas por las clases dominantes y que ejecutan desde ahí el control ideológico de la población. Nosotros en Radio Partisana vamos a tratar precisamente, como decía Cristian, de generar otras alternativas, dar voz a los que no tienen voz, hablar de otros temas que se cierran en las radios oficiales y comenzar a luchar precisamente por eso. Venceremos, transmite nuevamente después de 2 semanas, podría decirse que es la segunda temporada, si cabe el término de nuestro programa, y se ha sumado a nuestro equipo también David, que ya estaba acompañado desde el final de la anterior temporada con el tema audiovisual, y Mario en los controles. Bueno, y también, bueno, no solamente está David, está Mario, está Ernesto, estoy yo, Cristian, también son ustedes parte de este nuevo sueño, que ya es parte creo que yo, de nuestro movimiento, ¿no? Radio Partisana también es parte de nosotros y es parte de ustedes, y con las nuevas propuestas alternativas, ¿no? Como decías, contra todo ese imperialismo que se ha generado en los medios de comunicación, en donde no nos dan alternativas para nosotros poder un poquito ir estudiando, ir aprendiendo de nuevas cosas, de cosas que creo que son muy importantes de dentro de descubrir estas nuevas memorias colectivas, ¿no? Porque como nosotros hemos podido ver, hemos estado dentro de una memoria de exclusión. Yo creo que hoy vamos a partir con esta memoria de exclusión en la reversa, ¿no? Plantear las nuevas alternativas ante muchas cosas que se han ido dando dentro de la sociedad, ¿no? Por tanto, la Radio Partisana será esta memoria conflictiva, ¿no? Vamos a buscar una memoria conflictiva que a la historia lo que le haga es cuestionarse, ¿no? Y que la historia tiemble, porque la historia siempre ha sido una historia lineal, no ha sido una historia vinculante, ¿no? Entonces nosotros queremos generar dentro de la Radio Partisana, plantear esta memoria de la exclusión a la inversa, ¿no? O sea, plantear cómo la historia fue escondida por medio de este sistema burgués, ¿no? Sí, aprovechamos para saludar a las personas que se están conectando ya desde esta primera transmisión de Radio Partisana, a Joan de OE, JC Knowledge, que nos dice que ya va a compartir el link, a Jaime, que está siempre al pie de la trinchera, Janet, Marcelo, Franklin, que dice que ahora sí nos oye, Alison, que recientemente se graduó y que está celebrando su graduación escuchando este programa revolucionario. Aquí tenemos las banderas rojas, victoriosos, libres, seamos por fin. Gracias a ese saludo, Patricio, esas felicitaciones, esos deseos de seguir adelante, para nosotros es muy importante. Tú sabes que este sueño fue creado así de la nada y ahorita está cumpliéndose, ¿no? No solamente ha sido la radio alternativa, también tenemos otras propuestas, ¿no? Que está la revista, y también está la casa, ¿no? La casa en San Roque, que también son propuestas alternativas de donde se va construyendo desde el arte también, ¿no? Estas formas, este grito del oprimido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy proponemos, bueno, 2 temas que hemos propuesto hoy, que es básicamente conocer un poco de lo que es lo partisano, ¿no es cierto? Este movimiento partisano que surgió para la lucha antifascista, ¿no? Una lucha que creo que es importante entenderla dentro de cómo fue concebida, ¿no es cierto? Y cómo ellos concibieron también dentro de su imaginario y dentro de su práctica, que es muy importante para nosotros poder ir entendiendo lo que sucedió en el contexto europeo. Pero también algo que creo que nos llamó la atención, no sé si solo fue a nosotros, dentro de estos movimientos que se dicen de izquierda,
que comienzan a deslegitimar una lucha que creo que es muy importante dentro de Latinoamérica, que es la Revolución Cubana, ¿no? Hoy 26 de julio, que se cumple un año más, ¿no?, del asalto a la Moncada, que creo que es uno de los momentos que creo más épicos que para poder entender dentro de las luchas obreras, ¿no? Entonces, un poquito para ir cuestionando lo que se está dando desde otros movimientos, se está diciendo, no sé con qué fin, pero yo creo que la clase obrera tiene que estar informada, ¿no?, sobre lo que está sucediendo y lo que sucede en este contexto, dentro de esta memoria colectiva, que como había dicho desde el inicio, estas memorias de exclusión, lo que nosotros tenemos que hacer es una memoria de exclusión a la inversa, ¿no? Estudiar, leer en negativo toda la historia para ir viendo, ¿no?, estos fracasos que se fueron dando dentro de las revoluciones, pero es que estos fracasos, como lo dijo, ¿no?, Fidel Castro cuando triunfó en la toma de la Moncada, que todos los errores son victorias, ¿no? Entonces nosotros también vamos a ver estos fracasos como esas victorias, ¿no? Victorias para ir analizando bastante, ¿no?, al obrero, ¿no?, a este obrero que de una u otra forma sigue siendo alienado, ¿no? Sí, vamos a aprovechar este momento para saludar a nuestros auspiciantes, la Juventud Guevarista, el Colectivo de Educación Popular Lorenza de Mañay, el Centro de Difusión Comunitaria San Roque, la Cooperativa Tránsito Amaguaña, la Granja de Tilicucho, el Frente Sama Capacu, Dirty Deeds, Live Sporting Club, Editorial Jaguar, el Centro de Psicología Popular, el Frente Auca Guarmicuna, la Coordinadora Popular, Fútbol Rebelde, Minca Urbana. También aprovechamos para recordarles que si quieren pedir sus cuyes felices, háganlo al 099-809-4958. Sí, ¿no? Digamos, esta es una época en la cual hay que tener mucha ojo con este tipo de propuestas que tratan de, dándose revolucionarias, atacar los procesos que fueron heroicos, que fueron históricos. Y eso no implica no ser crítico con los procesos, implica que hay que reconocer el valor revolucionario que tuvo especialmente la Revolución Cubana. Y que uno podría darse cuenta que quien ataca la Revolución Cubana es la CIA, quien ataca la Revolución Cubana es la derecha más recalcitrante de nuestro país, que siempre trata de tildar a la Revolución Cubana como un tema de hambruna, de pobreza y cosas así, y estos grupos que supuestamente se dicen de izquierda, pero que en la práctica demuestran que no lo son. Y es importante este día para recordar precisamente lo que decías, Cristian. La Revolución Cubana no implica simplemente cerrar los ojos y decir que todo estuvo bien, sino que implica hacer un análisis materialista histórico para sacar conclusiones revolucionarias, asumir nuestra propia historia, lograr observar si la Revolución Cubana fue o no fue un aporte a la Revolución Proletaria Mundial, y a partir de ahí proponernos y plantearnos nuevas luchas revolucionarias. Y creo que eso es lo que vamos a hacer hoy día. Exactamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar un poquito con... nuevamente voy a retomar esta idea, ¿no?, para partir. Nosotros lo que vamos a generar es una memoria conflictiva, ¿no? Generar este proceso, desafiar esta historia dominante que ha estado constantemente dentro de, oprimiendo, ¿no?, a los obreros siempre, desde la educación, desde toda esta institucionalidad, ¿no?, que va generando hegemonías en el discurso. Entonces lo que nosotros queremos ahorita hacer es desafiar esa memoria, y bueno, y vamos a empezar con lo partisano, porque esta es la radio partisana, ¿no es cierto? Porque es una radio combativa, es una radio que de hecho tiene unas condiciones, pero también tiene mucho de historia, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ir comprendiendo bastante estos procesos, porque nosotros creemos que todo proceso es importante para poder entender la realidad, así que vamos un poquito a hablar de lo que es el partisano, ¿no? Y bueno, para poder entender un poquito hay que ver todas las zonas fronterizas que se fueron dando dentro de Alemania, ¿no es cierto? Polonia, Lituania, que fueron unos países que tuvieron unos sentimientos antisoviéticos muy fuertes, ¿no? Y que, bueno, Alemania comienza a entrar a la vieja Rusia, ¿no?, a la vieja occidental. Sí, bueno, yo quisiera irme un poco más atrás incluso para explicar esto del partisano, ¿no? Y digamos que desde mi perspectiva esto se inicia precisamente en las luchas de los oprimidos, es decir, aquellos que no tenían armas, que no tenían ejércitos y que tenían que enfrentarse al poder. Y a mí me parece que la primera vez en la historia que un ejército partisano entra en batalla, y está documentado, es cuando Arminio, el general de los queruscos, venció a las legiones romanas en el bosque de Teutoburgo. Este hecho histórico se da cuando las legiones romanas estaban invadiendo las zonas que eran Germania, que ahora son todo el norte, ¿no es cierto?, de lo que era el Imperio Romano, y que Arminio les tiende una emboscada en este bosque a los romanos, ¿sí? Se oculta tras unas piedras, tras rocas, tras árboles, y cuando los romanos pasaban desprevenidos les ataca, les derrota en batalla y se roba el águila imperial.
Y a partir de entonces lo que demostró Arminio fue que a los romanos se les podía vencer, pero no se les vencía en una guerra regular de uno contra uno, sino en una guerra de guerrillas, ¿no es cierto? Porque partisano quiere decir guerrillero. Y esta guerra de guerrillas, de estrategia, de sorpresa, de emboscadas, es el inicio de lo que será todas las luchas partisanas en el futuro. De la misma manera, en la Edad Media, cuando los campesinos luchaban contra los señores feudales, como no tenían armas ni tenían ejército, formaban precisamente escuadrones partisanos. Por ejemplo, William Wallace, ¿no es cierto?, que pasó a la cultura popular en la película Corazón Valiente, era un tipo que peleaba con estrategias partisanas. Se escondían en las quebradas, en los bosques y atacaban a las legiones inglesas. Y algo similar sucedía con Thomas Muster en Alemania, que está documentado por Federico Engels en las guerras campesinas en Alemania, que habla precisamente de esta dinámica de los partisanos. Luego, durante la independencia norteamericana, también serían grupos partisanos los que ayudaron al combate contra las tropas inglesas. Esto también está en la ficción, en la película El Patriota, ¿no es cierto?, famosa, es precisamente la historia de un grupo partisano que combatía contra la corona inglesa. Por eso es que von Clausewitz, en Sobre la Guerra, ¿no es cierto?, el gran teórico de la guerra de la burguesía, describe esta máxima donde él decía: para derrotar a un partisano hacen falta 10 soldados regulares. Y a partir de entonces que se instituye dentro de todo lo que es el análisis de la guerra, la lucha con ejércitos partisanos, es decir, ejércitos irregulares que pelean en debilidades condiciones, pero que tienen como estrategias máximas la inteligencia, los escondites, las emboscadas, y que claro, cuando los proletarios comienzan su guerra contra la burguesía, obviamente en condiciones de inferioridad frente a los ejércitos burgueses, que era lo que Engels había descubierto, pues encuentran en las tácticas partisanas precisamente esta capacidad de luchar. Y justo antes de la Segunda Guerra Mundial, durante lo que fue la Guerra Civil Española, precisamente los comunistas y los anarquistas peleaban en escuadrones partisanos, que en España se llamaron el maquis. Los maquis también eran guerrillas que se ocultaban en los bosques y que combatían a las tropas franquistas y en esa época también del fascismo italiano y nazistas, ¿no? No, y algo importante que tú recalcaste aquí, que comienza a pensarse también la guerra desde la naturaleza, ¿no? Cómo la naturaleza también llega a ser un aliado o puede ser también un enemigo, ¿no es cierto? Entonces ya comienza lo que tú planteas, la estrategia de guerrillas, que luego terminaría con Che Guevara cuando escribe toda esa cuestión, pero también Mao también aprende de eso, ¿no? Como por ejemplo, cuando llueve, los huecos comienzan a ser también trincheras, ¿no? Trincheras de estos ¿cómo se puede decir? Estos aprendices de guerreros luchando contra legionarios, ¿no? Porque los romanos eran legionarios en ese entonces. Sí, y claro, esto es precisamente la capacidad de encontrar formas de lucha, ¿no es cierto?, que no pasan por la posesión de armas, sino que pasan por la inteligencia y la astucia. Los partisanos luchaban con piedras, luchaban con palos, con cuchillos, es decir, con armas populares, y esas armas populares se potencian precisamente por la astucia del combate. Entonces la clave partisana consiste precisamente en no dar combate frente a frente, sino en combatir mediante una guerra de emboscadas. Obviamente, cuando ya empiezan los ejércitos populares a hacerse cargo de esto, Mao es uno de los grandes teóricos, ¿no? Por ejemplo, en los libros sobre la guerra de guerrillas en China y sobre la guerra popular prolongada, Mao describe la estrategia partisana como parte fundamental de la lucha, y que en los primeros momentos el ejército popular siempre es un ejército partisano. Y en la Segunda Guerra Mundial también, ¿no es cierto?, fue fundamental el papel de los partisanos en todo lo que era Europa Oriental. Mientras los nazis avanzaban, que el ejército rojo les enfrentaba por delante, ¿no es cierto?, los partisanos minaron totalmente todo lo que era la estructura nazista por atrás. Hubo partisanos en Yugoslavia, en Albania, en la misma Alemania, en lo que era República Checa, ¿no es cierto?, en todo lo que era la parte que los nazis supuestamente avanzaban en la URSS, pero que realmente estaba controlada por estos escuadrones de partisanos, ¿no? Entonces esta lucha, ¿no es cierto?, revolucionaria es precisamente la estrategia general de los oprimidos. Por eso es que esta radio decide llamarse con este nombre de partisanos, que además con todo el proceso posterior se ha venido olvidando precisamente esta historia. Entonces cuando la gran ideología burguesa nos vende la idea de que los gringos fueron quienes derrotaron al nazismo, se olvida que fueron los pueblos organizados en guerrillas partisanas las que realmente vencieron a los nazis y que permitieron el triunfo popular. Saludamos a la Juventud Guevarista, el Colectivo de Educación Popular Lorenza Bemañay, el Centro de Difusión Comunitaria San Roque, la Cooperativa Tránsito Amaguaña, la Granja de Tilicucho, el Frente Sama Capacu, Dirty Deeds, Libre Sporting Club, Editorial Jaguar, Centro de Psicología Popular, Frente Auca Guarmicuna, la Coordinadora Popular, Fútbol Rebelde, Minca Urbana. Recordamos a todos que hagan sus pedidos de cuyes felices al 099-809-4958. Bueno, entonces abriendo el contexto, ¿no es cierto?, esta batalla yo creo legendaria, ¿no?, en el bosque, pero ya pasando más allá, y el contexto, ¿no?, alemán, todo eso que... Porque Alemania comienza a tener un poderío muy gigante, ¿no?, comienza a tener un poderío muy gigante, y lo que sucede es que la gente comienza a perder fe dentro de los procesos revolucionarios, y lo que comienzan a hacer los partisanos es primero crear fe en la gente, o sea, primero crear rabia en la gente,
porque comienza a generar hambrunas, ¿no? Comienza a generarse, no hay fuentes de empleo, ¿sí? Hay una crisis que está en inestabilidad y Alemania comienza a invadir, ¿no? Comienza a invadir, luego de lo que había dicho al inicio, ¿no? Estos países como Lituania, que son antisoviéticos totalmente, comienzan a invadir. Y entonces, lo primero que comienzan a generar es cómo crear fe en la gente, ¿no? Lo primero que hay que es crear una estrategia, ¿no? Dentro de esta conciencia, ¿sí? Sí, digamos, hay que por eso comprender que el origen de la lucha partisana moderna está en la Tercera Internacional. Entonces, la Internacional Comunista, que en ese entonces agrupaba los partidos revolucionarios del mundo, fue, por ejemplo, la que designó escuadrones partisanos para combatir en la República Española. Entonces, las brigadas internacionales que combatieron al fascismo en España estaban conformados precisamente por jóvenes comunistas que tenían esa expectativa de generar esta esperanza en el triunfo. Por ejemplo, Enver Hoxha, ¿no es cierto?, fue partisano en España, lo mismo Tito fue partisano en España, y todos los grandes comunistas que durante los años 40 y 50 enfrentarían al fascismo, precisamente tuvieron su escuela de combate en España, recordando eso que tú dices. Y claro, cuando tocó enfrentar a los nazis, precisamente tocaba levantar la moral de la población, y con los atentados que hacían los partisanos contra las tropas nazis lograban esto precisamente. Y no solamente con los atentados, también algo que es interesante entenderlo aquí, la propaganda política, ¿no? Claro. Cómo la propaganda política comienza a influir dentro de la sociedad civil, se podría llamar en este sentido. Entonces, recordar que, por ejemplo, los partisanos crearon las noticias de la patria soviética, ¿no? En donde estos se vinculaban con la población civil, pero más que la población civil, lo que hacían era que los partisanos estudien, ¿no? Y tengan una conciencia clara de lo que estaban, porque sabían que iban a morir, pero tenían que morir por algo, ¿no? Entonces la propaganda, más allá de los atentados que comenzaban a generar, también es importante dentro de estos procesos. Claro, es que los partisanos eran precisamente eso, ¿no? Cuadros marxistas-leninistas que además formaban a la población en los lugares que controlaban, y que eso era la garantía del triunfo, porque digamos el éxito del partisano, que era lo que Clausewitz describía, no radica solo en la estrategia militar, sino precisamente en el contacto profundo que el partisano tiene con las masas. Ese contacto, esa educación. El partisano, y luego el Chelo diría en la guerra de guerrillas, es un reformador social. Es decir, el partisano no es que llega a los lugares simplemente a quedarse con la gente o a hacer cualquier cosa, sino que tiene una labor pedagógica, de educación, de trabajo, y es lo que le permite convertirse en un elemento de transformación y revolución. Y ahí comienza a tener bastante énfasis, por ejemplo, el pañuelo al cuello, el gorro con pluma, ¿no es cierto? Y que los obreros comienzan a vincularse. Pero también no solamente estaban los obreros, los campesinos o los obreros industriales, sino también estaban los burgueses urbanos, que se le podría llamar, que comienzan a generar y comienzan a entrar, ¿no?, en desbandada en estos grupos en defensa de lo que era la República Española en ese momento, ¿no? De ahí podemos, por ejemplo, ver, no sé, a Vicenzo Moscatelli, por ejemplo, líderes que comienzan a vincularse, Enrico Martín, etcétera, que comienzan a vincularse también en estos procesos, porque un proceso que era muy abierto, ¿no? Y como tú lo dices, era gente que lo que buscaba era defender una patria, pero ¿cómo defiendes una patria si no vas concibiendo una conciencia política, ¿no? Claro, por ejemplo, en Italia el papel de los partisanos también fue fundamental en el combate contra Mussolini. De hecho, un grupo de partisanos son los que capturan a Mussolini y Nadia Petacci cuando estaban escapando, y los gringos quieren que los suelten precisamente para hacer lo que hicieron en España, eternizar a Mussolini en el poder. Y estos partisanos, conscientes de que Mussolini no podía quedarse en el poder, deciden ajusticiarle, ¿no? Y luego colgarle en la famosa plaza donde unos días antes había colgado un escuadrón de partisanos Mussolini. Entonces, en Italia los partisanos fueron claves en el triunfo contra el fascismo, ¿no? Es decir, en toda Europa realmente los escuadrones partisanos fueron la base del triunfo. Si bien el Ejército Rojo fue quien culminó las mayores batallas, si no hubiera sido por la retaguardia partisana, sin duda la lucha hubiera sido muchísimo más terrible, ¿no? Y claro, y es importante cómo en un año, ¿no? Porque más o menos, por ejemplo, en 1943 habían solo, no sé, unos cientos a miles partisanos, pero en el 44 eran 80.000, ¿no? 80.000 hombres guerreros que defendían una patria, y lo que nosotros alguna vez hablamos en un programa, ¿no?, sobre la canción Bella Ciao, ¿no?, de cómo es parte también del proceso partisano, ¿no?, cómo estas brigadas, ¿no?, comienzan a generar una táctica, pero no solamente era la táctica, ¿no?, también era la disciplina que comenzaron a tener, y eso también vamos a hablar un poquito después, ¿no?, la disciplina, que creo que es muy importante dentro de estos grupos, ¿no?, el comprometerse, pero no solamente el comprometerme en sí, sino tener una disciplina, y esa disciplina cómo va marcando mi camino y cómo se va generando, ¿no?, estas batallas, ¿no? Claro, es el tema, lo que conversábamos también en algún momento, la generación de cultura
revolucionaria, ¿no? La Bella Ciao, la canción del Partisano, Katiuska, etcétera. Estas canciones famosas de los años 40 eran canciones creadas por los partisanos, ¿no? Que eran quienes precisamente estaban dando esta posibilidad también de crear otro tipo de cosas. Había grupos de teatro, por ejemplo, que en las comunidades que liberaban de los nazis implementaban este tipo de cosas. Entonces es importante saber que todo lo que hicieron los partisanos fue un proceso revolucionario. No estamos hablando simplemente de un pequeño ejercicio militar, sino de un ejercicio de disciplina, conciencia, razón, que permite el triunfo revolucionario. Bueno, Patricio Almeida nos dice, ¿cuántos fusiles traes? Pregunta Fidel a Raúl. 5. Y 2 que tengo yo, 7. Ahora sí ganamos la guerra, ¿no? Pacho Merchán nos dice, hermanos, saludos partisanos de la cuna al cajón. Sí, gracias por esos mensajes. Chévere que estén dialogando con nosotros, que eso también es muy importante y es parte de la radio, ¿no? La radio no solamente tiene que ser un diálogo entre Mario, Ernesto y yo, pero también tiene que ser un diálogo con ustedes. Ustedes también deben poner sus ideas, porque a veces nos podemos equivocar o se nos puede pasar algo por alto, ¿sí? Y es ustedes quienes tienen que estar con nosotros. Bueno, y ahorita como tenemos radio propia, entonces ya no hay problema de lo que digan. Sí. Sí, igual, por ejemplo, ahorita lo que dice Patricio, hay una anécdota famosísima también de las escuelas partisanas de Mao, ¿no? Donde cuando llegaban les sentaban en un aula y Mao les decía, bueno, ahora tomen sus armas. Y claro, y la gente se quedaba sin saber qué hacer porque decían, ¿y ahora qué arma? Y se quedaban viendo unos a los otros y Mao les decía, tomen sus armas. Y nadie sabía qué hacer, y luego Mao les explicaba que cualquier cosa es un arma para un partisano, una piedra, un palo, un esfero, cualquier cosa se convierte en un arma, porque el arma para el partisano radica precisamente en la disciplina, la organización y la conciencia. Es decir, lo importante de una lucha partisana no es el fusil, la pistola, la lanza o lo que sea, sino la disciplina, la organización, la conciencia y la vinculación con las masas que permite el triunfo. Vamos a la Juventud Guevarista, al Colectivo de Educación Popular Lorenza Bemañay, el Centro de Difusión Comunitaria San Roque, la Cooperativa Tránsito Amaguaña, la Granja de Tilicucho, Frente Sama Capacu, Dirty Dits, Libia Sporting Club, Editorial Jaguar, Centro de Psicología Popular, Frente Auca Guarmicuna, Coordinadora Popular, Fútbol Rebelde, Minca Urbana. Recordamos que hagan sus pedidos de cuyes felices al 099-809-4958. Bueno, como el tiempo es así muy corto, ¿no? Dentro de lo que es la radio, ¿sí? Y como tenemos también un tema muy importante, vamos a ir adelantando y ir rápidamente viendo qué pasa, ¿no? Después de eso con los partisanos. Ya lo primero que habíamos dicho es, lo primero que es acrecentar la ira del partisano, ¿no? Ya con la ira puesta en el partisano, ya con una gente muy consciente de lo que querían, con obreros industriales que en ese momento estaban ahí, ¿no? Y con furia, y con la defensa, ¿no? Contra los avances de los alemanes. Yo también creo que la otra era el denuncia al tratamiento que se daba a los prisioneros del Ejército Rojo, ¿no? Esta defensa también para los compañeros que de una u otra forma estaban cayendo en manos de estos fascistas y que eran sentenciados y torturados, ¿no? En ese entonces. Y entonces, bueno, hay un lema, ¿no? Que mientras estaba leyendo, me acuerdo que recordaba, ¿no? Decía, si los alemanes desean una guerra de aniquilamiento, lo conseguirán, destruido hasta el último alemán, ¿no? Entonces, esa era la consigna, ¿no? Porque la defensa del partisano tenía que ser la defensa vida y muerte, ¿no? Claro, y aquí aparece precisamente nuevamente la lógica que Clausewitz describía, ¿no? Es decir, los nazis enloquecían buscando partisanos y obviamente era imposible conseguirlo. Y cuando lo conseguían, torturaban, colgaban a los partisanos. Hay miles de fotografías que circulan hoy en día, por ejemplo, de partisanos colgados por los nazis, pero era tan fuerte la convicción ideológica que nada detenía el movimiento partisano, ¿no? Ni los genocidios, ni las masacres, ni los colgamientos, ni las torturas hacían que los partisanos se rindan, sino que más vale, ¿no es cierto? Cada vez se convencían más de la causa. Aparece esta lógica revolucionaria de la cuota que uno deja por la libertad, y que el partisano tenía clara conciencia de que al final podía caer en manos de los nazis, pero que de eso no era motivo para dejar de luchar, sino más bien que incentivaba la lucha de los partisanos. Algo similar a lo que pasaba con el maquis en España, en esa época controlado por Franco, donde el maquis también sabía que tarde o temprano caería en manos de los fascistas, pero que estaba dispuesto a luchar hasta la muerte, precisamente por esa conciencia de lo que estaba haciendo y estaba realizando. Me parece a mí que esa conciencia de los partisanos era lo que les convertía en estas, ¿no es cierto?, máquinas de guerra que los nazis jamás pudieron descifrar cómo vencerlos, ¿no? Claro, ¿no? Y claro, ¿y cómo se va generando este proceso? Porque en este tiempo lo que estamos hablando estaban todavía independientes del Ejército Rojo, ¿no? Todavía no luchaban conjuntamente. El movimiento partisano, bueno, se le quita a Melich y bueno, se pone al Estado Mayor y ingresa aquí el mariscal Voroshilov, ¿no? Que es una de las cosas muy importantes
dentro de de comenzar ya a luchar, no independiente, ¿no? Ya comenzar a pensar en unirse con los demás ejércitos, ¿no? Claro, y digamos es importante porque además esta unión es la que permite coordinar estrategias. Por ejemplo, Mao en Sobre la Guerra Popular va a decirte eso. Hay un momento en la guerra en el cual tienes que combinar lucha de ejército regular con lucha partisana. Y esto fue lo que hicieron en ese momento. El ejército regular que te golpea de frente en batallas de posiciones y el ejército partisano que termina en batallas precisamente de ataque y retirada. Y esa combinación de la estrategia fue letal para los nazis. Como mencionaba, nunca supieron cómo descifrar, porque el terror no aplica con una persona que no le tiene miedo a la muerte, como eran en esta época los partisanos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa vinculación del Ejército Rojo fue precisamente fundamental en el triunfo sobre el fascismo. De hecho, en Berlín, ¿no es cierto?, donde fue la batalla final, donde tuvieron que fajarse casa por casa con los nazis, en la retaguardia seguían tropas partisanas que combatían con los nazis también casa por casa, pero por la espalda, que precisamente fueron, ¿no es cierto?, eso de dividir las fuerzas en dos, y eso los nazis nunca pudieron resistir. No, y es importante porque ya comienzan a pensarse ya como una unidad militar, ¿no? Que creo que eso es clave dentro de todos los procesos, ¿no? Y que ya lo hablaría Mao y que después lo hablaría Che Guevara, ¿no? Este pensar a estos movimientos ya como una unidad militar. ¿Qué significa la unidad militar? Ya pensar no solamente en el ataque, sino en la organización, en el estudiar, en el tener esa presencia constante, ¿no es cierto? Y en saber que vas a morir, ¿no? Eso es que es importante. Entonces, cuando una persona va a morir, nunca le vas a ganar, ¿no? Claro, eso por ejemplo, el Ejército de Liberación Yugoslavo fue terriblemente fuerte precisamente por eso que estás comentando, ¿no? Tito, antes de su desviación revisionista, pues fue uno de los grandes generales partisanos que organizó ese tipo de lucha. Entonces el ejército de Yugoslavia era el ejército partisano y por eso precisamente la fuerza del combate contra los nazis se centraba en esa organización disciplinada de un ejército que fue convirtiéndose luego en un ejército regular y que para cuando ya vino la ofensiva estratégica, cuando los nazis entraron en retirada, el ejército yugoslavo ya era un ejército consolidado y la lucha partisana había dado paso a una lucha ya de posiciones regular, ¿no? Y a partir de entonces pues ya se empieza a configurar lo que serían los ejércitos de las repúblicas populares. Muy similar el proceso albanés. En Albania también Hoxha organiza su fuerza partisana y para el final de la guerra ya se había convertido esa fuerza en un ejército regular con capacidad de operación política. Y eso precisamente fue como lo que permitió que en toda Europa del Este, tras el triunfo sobre el fascismo, se configuren las famosas repúblicas populares. Bueno, y también vamos a llegar con los saludos, ¿no? Importante los saludos, gracias, que este es nuestro primer programa dentro de lo que es Radio Partisana, ¿sí? Y que creo que vamos a tener varias novedades dentro de la radio, ¿no? Vamos a poner programas alternativos para que ir conjuntamente, no solamente ir centrando en un solo programa, ¿no? Yo creo que la dinámica tiene que abrirse más, ¿no? Hay muchas formas de ir estudiando, de ir aprendiendo. Entonces con Radio Partisana nosotros vamos a ir poniendo más opciones para que ustedes cualquier día, cualquier rato que estén puedan escuchar Radio Partisana, ¿no? La idea es que Radio Partisana esté siempre en constante diálogo con ustedes, ¿no? Sí, esa es como la clave. Entonces Venceremos es como el programa madre y que se mantiene y se mantendrá. Y a partir de entonces también Radio Partisana está abierta a cualquier idea, ¿no? Que sea popular, que sea revolucionaria, que sea autónoma, que sea crítica, y las puertas siempre están abiertas a esta radio. Nosotros nos hemos caracterizado siempre por propender a la unidad de la clase popular. Para nosotros revolución implica unidad de la clase popular y nosotros jamás haremos una tarea divisionista ni de fragmentación. Y por eso esta radio es la voz precisamente de las clases populares y sus diferentes luchas. Y que crezca siempre, ¿no? La moral revolucionaria dentro de lo que nos consideramos proletarios, ¿no? Proletarios con una convicción y una convicción de lucha, ¿no? Sí, y eso es importante. Entonces, para nosotros siempre va a ser clave, ¿no es cierto?, que esta radio se convierte en un vehículo de difusión de las ideas revolucionarias. Aquí es una radio que no tiene miedo de difundir el pensamiento y la historia tal como sucedieron. En ninguna otra radio, ¿no es cierto?, al menos por el momento en el país, se está difundiendo este tipo de ideas. Por ejemplo, la historia partisana es una historia oculta que nadie quiere recordar y nadie quiere contar. Y es importante que existan espacios donde se pueda contar. Y seguramente hay otras historias que se deben contar, que no hay espacios para decirlo, y que esta radio siempre será esa puerta para poder decir y cantar esas verdades que al poder le incomodan y que se tienen que decir, porque la revolución es una lucha por las conciencias también, ¿no? Entonces, claro, lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? La idea siempre va a ser construir esta memoria de exclusión a la inversa, ¿no? Excluir al poder y revivir nuevamente, conflictuar a esta historia que siempre ha estado ahí, ¿no? Intentando generar un nuevo imaginario dentro de la clase obrera y lo que nosotros, y en este momento que va a ser clave, ¿no? Yo creo que es muy importante estos contextos en Latinoamérica, porque nos están confundiendo totalmente, o sea, dicen que la izquierda perdió, está llegando a la derecha, y no, la derecha ha estado siempre ahí presente
secuestrando todas estas ideas izquierdistas, proponiendo sus propias historias, generando en la educación nuevas formas de estudiar la historia, cuando las cosas tienen que decirse de una manera clara, ¿no? Y conflictuar. Yo creo que hay que hacerle temblar a la historia y encontrar estos procesos, y entonces nosotros siempre vamos a estar ahí, ¿no? De lo poco que vamos conociendo o que hemos conocido en nuestro proceso, ¿sí? Que nos falta por conocer mucho más, pero compartir con ustedes y que ustedes también compartan y dialoguen en torno a cosas que también creo que a veces se nos pasa, ¿no? Y se nos va a pasar, porque es parte del proceso. El diálogo tiene que ser no el que habla e impone lo que sabe, sino que este también sea un diálogo equitativo, ¿no? Sí, y eso es importante, ¿no? Me parece que hay que recordar que la izquierda siempre ha estado triunfando, porque la lógica precisamente de la revolución es partisana, entonces que haya periodos de repliegue no quiere decir que hayamos estado derrotados, por eso siempre se habla de derrotas temporales. Es decir, puede haber momentos en los cuales las fuerzas de izquierda tienen que replegarse, pero no quiere decir que hay una derrota, quiere decir que estamos preparando una nueva avanzada, y para nosotros es fundamental entender eso. Estos 10 años de correísmo sirvieron ¿para qué? Sirvieron también para purgarnos de elementos oportunistas, revisionistas, que ahora están en el Estado disfrutando de las mieles del poder, o de elementos que durante los 10 años del correísmo nunca estuvieron en las calles en la lucha. Cuando estuvimos fajándonos contra el gobierno correísta, enfrentando a la policía, luchando, nunca brillaron por su ausencia a pesar de su discurso de izquierda. Y eso dejó claramente sentado quiénes son los que en las calles han combatido activamente al correísmo y quienes no lo hicieron y simplemente no son parte del proceso popular. Y que bueno, y es súper importante lo que tú dices, porque son ellos los que comienzan a deslegitimar estas luchas que de una u otra forma nos sirven a nosotros como un proceso. O sea, hay que entender esto como un proceso, no hay que tener algo como dogmático. Yo creo que están entendiendo súper mal estos movimientos que se creen de izquierda, pero al final lo que están haciendo es confundir al obrero, confundir al estudiante, confundir al trabajador. Nosotros no estamos dogmáticamente, sino estamos estudiando la historia tal como es, porque nosotros necesitamos ver estos fracasos, porque todo fracaso es una victoria. O sea, nuevamente repito lo que decía Fidel Castro, ¿no? O sea, el asalto a la Moncada fue el entender que un fracaso es una victoria, o sea, porque todo eso que nosotros debemos comprender muy claro, y hay que tener mucho cuidado con los movimientos que están por ahí generando estos llamados pasquines en Facebook o en cualquier red social para tener notoriedad, y la idea es que esto se dialogue, ¿no? Claro, y digamos, no creo que sea una ingenuidad ni una confusión, creo que es parte de la estrategia reaccionaria de los planes imperialistas de derrotar a la izquierda, porque precisamente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que estar muy atentos de que las organizaciones clasistas se prueban en la lucha, y ahí es donde nosotros nos unificamos, nos encontramos y luchamos en conjunto, y nuestra perspectiva de lucha siempre será esa. Aquellas organizaciones que en la lucha no se prueban y en el discurso se las dan de dogmáticos, pues simplemente hablan muy mal de ellos, ¿no? Además, recuerden lo que siempre se ha dicho, el dogmatismo es lo peor que le puede pasar al marxismo. Una cosa es la ortodoxia, y que nos reconocemos como ortodoxos porque nosotros somos fieles a los principios marxistas, pero otra cosa es ser un dogmático, ¿no? Eso es lo más ajeno que puede haber a un pensamiento revolucionario. Saludamos a la Juventud Guevarista, el Colectivo de Educación Popular Lorenzo Bemañay, el Centro de Difusión Comunitaria San Roque, la Cooperativa Tránsito Amaguaña, la Granja de Tilicucho, el Frente Sama Capacu, Dirty Dits, Libia Sporting Club, Editorial Jaguar, el Centro de Psicología Popular, el Frente Auca Guarmicuna, la Coordinadora Popular, Fútbol Rebelde, la Minca Urbana. Recuerden hacer sus pedidos de Cuyes Felices al 099-809-4958. Vamos en este momento a leer, comenzando la parte del programa que vamos a dedicar al 26 de julio, el manifiesto. Yo creo que cerrémosle rápido los partisanos, cerremos de partisanos para poder leer el manifiesto y empezar directamente con lo que nos acontece el 26 de julio. Sí. Bueno, ya una vez ya que se une con el Ejército Rojo, bueno, se forman 3 unidades irregulares, ¿no? Que esta palabra es bien chévere, la palabra irregular. Las brigadas de los partisanos, que ya comienzan a tener esta línea militar, las unidades compuestas de personal irregular, y estos destacamientos de las guardias locales, ¿no? Entonces ya comienzan a pensar desde lo micro, ¿no? Hasta generar quienes vayan al ataque, ¿no? Entonces ¿cómo es importante cómo se va generando esta lógica de repensar una táctica, ¿no? Una táctica de guerra, y esto con toda la gente, ¿no? Desde la gente que está en la casa hasta la persona que va a luchar, ¿no? Sí, y precisamente esa vinculación con las masas es la clave del triunfo. Por ejemplo, una de las estrategias que los partisanos siempre trabajaron es que el ejército enemigo no distinga quién es un partisano y quién no lo es. Entonces es la famosa consigna de moverse como un pez en el agua.
Y precisamente, claro, cuando los nazis llegaban a los lugares, no podían reconocer quién era partisano y quién no lo era, y cometían los genocidios que les generaba obviamente el rechazo de la población. Y ellos nunca entendieron eso. Entonces llegaban y todos eran partisanos, los mataban a todos, y era cierto, la manipulación era tan fuerte que no distinguías una persona de otra, y eso te hacía cometer errores políticos gravísimos, y que en casi todas las luchas revolucionarias ha pasado lo mismo. En el momento en que el ejército se desespera y comete genocidios, lo único que hace es fortalecer, ¿no es cierto?, los cordones partisanos, que en cambio cuando llegan a las comunidades traen la reforma social, traen reforma agraria, traen justicia social, traen una ley justa frente a los pueblos, ¿no? Y esa era como la táctica exitosa que aplicaban en estas zonas. Claro, ¿no? Y claro, y cuando ya Ponomarenko, ¿no?, llega y se unen ya al Ejército Rojo, es importante como, por ejemplo, estas vías de comunicación que tenían los ejércitos alemanes fueron parados drásticamente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cómo los partisanos atacaban las líneas férreas, ¿no? Sí, eso era clave, por ejemplo. Ustedes comprenderán que en los años 40 el medio de transporte más eficiente era precisamente los trenes. Y romper las líneas férreas, ¿no es cierto?, poner dinamita, volarse, ¿no es cierto?, robarse los trenes, era clave porque eso minaba la resistencia y las provisiones de los nazis. Eso, por ejemplo, sería aplicado por otro ejército partisano como era el de Pancho Villa en México. El uso, ¿no es cierto?, la captura de trenes, el romper las líneas férreas para los revolucionarios mexicanos de la División del Norte fue fundamental para el proceso revolucionario. Y precisamente esa estrategia ya la habían aplicado los partisanos en Europa del Este, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces se crean estas unidades técnicas para cortar lo que es este vía de comunicación o este paso de armamento de los alemanes, ¿no? Entonces comienzan a atacar estas líneas férreas, que es importante, estas unidades técnicas. Y los cables de telégrafo también fueron claves, telégrafo que también también para que no lleguen las comunicaciones. Las incursiones, ¿no? También que ellos comienzan a hacer las incursiones, como los alemanes nunca entendieron que todos eran partisanos, las incursiones las hacía la gente que no atacaba, ¿no? Que no tenía armamento. Claro, el arma era precisamente herramientas, ¿no es cierto?, cuestiones de serruchos, sierras que les permitían cometer estos atentados, entre comillas, y que iban minando la moral del ejército alemán, porque no sabían quién los cometía, ¿no? Y entonces, claro, esto determina que la moral crezca en alto y la disciplina en las bandas partisanas, ¿no? Eso es importante, la moral en alto y la disciplina, que creo que es importante dentro de todo movimiento, ¿no? Que el movimiento que quiera siempre surgir, lo primero que debe tener es disciplina, ¿no? No importa cuántas personas estén, o sea, nadie es importante dentro de un movimiento. Lo importante es que tenga disciplina y una moral muy en alto, ¿no? Y una conciencia muy clara. Yo creo que esas tres cosas se crearon dentro de estos movimientos partisanos, que era que la conciencia, uno, porque se educaron, la moral, porque venían de una crisis muy fuerte, hambrunas muy fuertes, ¿no? Y tercero, yo creo que es esta disciplina, ¿no? Claro, es lo que dices, o sea, para derrotar a un partisano hacen falta 10 soldados regulares. Y no es por el potencial militar, es por la conciencia. Es tan difícil derrotar a un partisano que los ejércitos regulares siempre, lo que más le tienen miedo es al ejército partisano. Por ejemplo, hay documentales de la guerra de Vietnam, ¿no es cierto?, textos y todo, que hablan precisamente que los norteamericanos jamás perdieron una batalla frontal, pero perdieron la guerra porque por detrás los vietnamitas siempre estaban mina la moral del ejército, y en Vietnam la lógica partisana llegó a sus límites creativos más interesantes, ¿no? Las trampas púas, las trampas donde ponían, por ejemplo, excremento de cerdo para que se infecten las heridas de los norteamericanos, esa famosa estrategia de mover el panal de abejas cuando llegaban los soldados, eran formas brillantes de una guerra que no necesitaba armas. Los vietnamitas peleaban con lo que la naturaleza les daba y precisamente ahí estaba la garantía de victoria. Y esta creatividad hace que sea tan difícil vencer un ejército partisano. De hecho, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, las mayores centrales de entrenamiento militar suelen ser precisamente estos lugares donde se adiestra, ¿no es cierto?, la contrainsurgencia. Y a pesar de eso, siempre las tácticas partisanas son más creativas y vuelven a derrotar al enemigo. Algo que hay que decir es que, por ejemplo, todos los ejércitos posteriores revolucionarios europeos fueron herederos de estas tácticas partisanas. Claro, y bueno, ya esta formación de este espíritu de cuerpo, también, ¿no? Y la propaganda que nos habíamos olvidado, que fue determinante para la Pravda, ¿no? Que básicamente fue un periódico de disciplina de combate, ¿no? En donde esta disciplina lo que significaba es al partisano tenerlo informado, que es otra de las cosas, ¿no? Y bueno, para ir terminando este tema, Ernesto... Bueno, a mí me parece que hay que rescatar también que en Europa la tradición partisana se extendió luego a lo que fue la Red Army Faction en Alemania, ¿no es cierto?, que era el ejército rojo alemán que durante los años 60, 70, 80 y 90 combatió, ¿no es cierto?, en Alemania federal al nuevo fascismo que se instaló y que eran herederos de estos soldados partisanos. Algo similar en España con las Grapo, ¿no es cierto?,
y ETA, que eran precisamente herederos de los maquis que habían peleado en los años 50 contra Franco y que luego se configuraron en esas nuevas formas guerrilleras. Igual en Turquía el TIKO fue también heredero de esto, y el PKK, que hasta ahora combate en el Kurdistán, son herederos de la Revolución Partisana, y eso no hay que olvidarlo nunca. Y la Revolución Cubana, que es lo que vamos a hablar, también son herederos, ¿no? Claro, bueno, habrá un momento, ¿no es cierto?, y un programa dedicado a todas las guerrillas latinoamericanas y cómo nosotros desarrollamos la táctica partisana, porque hay que decir que en América Latina fue donde más se desarrolló esta forma de lucha, precisamente por las condiciones del continente, por la opresión que hay en nuestros pueblos, porque no han tenido nunca armas los pueblos, y por eso la lucha guerrillera en América Latina fue en la ciudad, fue en el campo, fue mediante milicias, mediante ejércitos populares, es decir, el mayor desarrollo que hubo de formas partisanas de lucha fue acá en nuestro continente, pero ese será para otro programa, ¿no? Manifiesto por los 65 años del asalto al cuartel Moncada. Hoy se cumple 65 años del heroico asalto de un grupo de revolucionarios cubanos al cuartel Moncada, acontecimiento que se puede considerar el inicio de la Revolución Cubana, inicio que marcó, ¿no es cierto?, un proceso que empieza con derrota, muerte y cárcel, pero que sembró las semillas de lo que sería el movimiento 26 de julio, el mismo que derrotaría la dictadura de Batista y liberaría el primer territorio libre de América bajo la guía del dirigente Fidel Castro. Conmemorar el inicio de la Revolución Cubana implica defender el socialismo cubano de los ataques imperialistas, de los ataques de los medios de comunicación burgueses, de los ataques de las estructuras proimperialistas disfrazadas de izquierdistas que se dedican sistemáticamente a atacar el proceso histórico y heroico del pueblo cubano. La Revolución Cubana, que hoy se encuentra en crisis tras la eliminación de la palabra comunismo de su constitución, requiere que las organizaciones de izquierda defiendan su historia, su legado, de los viles ataques de los imperialistas y reaccionarios que se relamen los hocicos ante la posibilidad de ver hundirse la noble isla que le plantó cara al imperialismo a lo largo del pasado siglo y el actual. Cuba fue socialista. La Revolución Cubana marcó y leyó la realidad socioeconómica del continente de manera creadora, al desarrollar la tesis de las dos etapas de la Revolución Latinoamericana como una primera de liberación nacional y una segunda de socialismo. A diferencia de lo sucedido en la Unión Soviética o China, los países latinoamericanos no cuentan con una burguesía nacional o una pequeña burguesía productiva, y además de su gran mayoría cumplieron con dos periodos de revoluciones nacionales burguesas, la independencia y las revoluciones liberales. Por lo tanto, no son necesarias revoluciones democrático-burguesas o de nueva democracia. Sin embargo, nuestra ubicación geopolítica nos coloca bajo las garras del imperialismo norteamericano de manera directa, el mismo que siempre nos ha considerado su patio trasero y por lo tanto ha ejercido sobre nuestros países una total dominación política, económica, cultural, militar e ideológica. Es decir, no somos semicolonias sino colonias con gobiernos peleles al servicio de la Central de Inteligencia Americana. Es por esto que nuestras revoluciones, el carácter de clase de las mismas es de liberación nacional, es decir, una revolución que nos libere de la colonización gringa y que sea dirigida por una alianza de obreros y campesinos con los demás sectores populares, que nacionalice los recursos y genere condiciones de verdadera autodeterminación. La liberación nacional se constituye en alianza y solidaridad con los pueblos del mundo, y las condiciones de desarrollo económico que la misma genera dan cabida al paso revolucionario al socialismo, mediante la implantación de un gobierno democrático de las clases populares que elimine sistemáticamente la propiedad privada. La Revolución Cubana fue además el punto de inicio de los procesos revolucionarios que llenaron de gloria al continente americano en las décadas de los 70, 70, 80 y 90, intentos que han sido catalogados como fascistas por los mercenarios proimperialistas. Fueron intentos revolucionarios organizados en gran mayoría por partidos comunistas revolucionarios basados en ideologías marxistas, leninistas, maoístas, guevaristas, que permitieron sacar a Latinoamérica de los estados de brutal feudalidad que sobrevivían hasta mediados del siglo pasado y que, a pesar de haber sido derrotados temporalmente, constituyen pasos en la liberación nacional del continente que no hubieran sido posibles sin el apoyo militar e ideológico del pueblo cubano. La avanzada imperialista, la reconstitución de la propiedad privada en Cuba y la muerte del gran dirigente Fidel Castro parecen haber golpeado gravemente la Revolución Cubana, y las últimas reformas nos hablan de un proceso similar al de la perestroika vivida por la URSS en los años 80. Sin embargo, nada sería más injusto que culpar a Lenin y Stalin de las acciones de Gorbachev, como sería injusto culpar a Mao y Jiang de las acciones de Deng Xiaoping. Fidel Castro, el Che, Camilo Cienfuegos y demás revolucionarios construyeron la liberación nacional y el socialismo cubano. Las acciones de los actuales dirigentes del partido son propias de ellos y la historia los juzgará en base a los resultados que tengan. Para los revolucionarios verdaderos, defender la revolución cubana implica la fidelidad a los principios que ahora se están abandonando, implica defender la liberación nacional y el socialismo, implica defender al primer territorio libre de América, implica continuar el legado de la vanguardia en la lucha antiimperialista, implica crear 1, 2, 3 Vietnams en América Latina. No renegamos de la revolución cubana, la asumimos y la defendemos como la revolución soviética, la revolución china, la República Española, la democracia popular de Albania, Vietnam, etc. Estudiamos sus errores, valoramos sus aciertos y caminamos por los senderos abiertos por el pueblo cubano.
Hoy 26 de julio, a 65 años del asalto cuartel Moncada, viva la revolución cubana, viva el socialismo latinoamericano, ni calco ni copia, creación histórica, creación heroica. Bueno, ese es el comunicado de la Juventud Gabarista del Movimiento Tierra y Libertad, ante lo que se ha estado diciendo por varios movimientos, ¿no? De que la revolución cubana fue una lucha capitalista e imperialista, ¿no? Que bueno, Una estupidez. les dejamos, ¿no? Dejamos, pero la historia, hay que leer la historia. No sé por qué se lo plantea de esta manera, pero bueno, es una visión, la respetamos, ¿no? Entre comillas, pero no estamos de acuerdo. Y justo, bueno, nos dio un tema para poder hablar el día de hoy. La verdad que no habíamos planteado ese tema, pero ante tanto absurdo que sale en las redes sociales, nos dio un buen tema, ¿no? 26 de julio de 1953, el asalto al cuartel Moncada y a Céspedes, ¿no? Que creo que es importante porque no solamente fue una lucha que quiso sacar a un dictador como Fulgencio Batista del poder, más allá había otros procesos más gigantes. Yo creo que no solamente desde el ataque, sino yo también creo que es importante el cómo se generó la inestabilidad dentro de la institucionalidad, ¿no? Se generó una inestabilidad dentro de la institucionalidad porque el cuartel Moncada, el Guillermo Moncada, significaba algo muy importante, ¿no? Dentro de estos años, porque estaba en Santiago de Cuba y fue básicamente la capital de la provincia, ¿no? De una provincia que era muy importante. Y entonces el atacar el cuartel Moncada era atacar el imaginario, ¿no? Atacar la institucionalidad, atacar el poder, atacar el discurso, ¿sí? Si bien lastimosamente por número, por armamento, los asaltantes fueron mínimos, pero el triunfo fue muy grande, ¿no? El triunfo fue muy importante. Hubo masacre, hubo una feroz cacería, hubo una feroz cacería ante estos asaltantes, pero fue, creo que yo, el inicio para el encontrarse, ¿no? con los otros también que querían llegar a esto, no desestabilizar el poder, ¿no? En este sentido. Entonces hay que ir analizando desde todo punto de vista y no solamente de decir que la revolución cubana fue una revolución capitalista. O sea, no creemos eso y creo que hoy vamos a hablar un poquito para ir entendiendo este proceso, ¿no? Claro, hay que comprender que la historia de Cuba está marcada por la colonización, ¿no? Cuba es uno de los primeros lugares donde llegan los españoles y donde el mismo Colón se estableció y cometió las primeras masacres, ¿no? Claro, era una colonia, una colonia y además una metrópoli española. cuando se da la independencia, Cuba no es parte de la independencia, porque era tan fuerte el proceso colonial que mientras los demás países de América nos independizábamos de la corona española, los cubanos siguieron sometidos, al igual que Puerto Rico y los países de esta zona del Caribe, ¿no? Y que claro, cuando se da la guerra entre Estados Unidos y la corona española, más o menos para fines del siglo pasado, Cuba termina siendo una colonia en cambio norteamericana. Antes de esto, José Martí, el gran revolucionario cubano, es precisamente quien siembra las bases de la necesidad de una liberación cubana real. Por eso es que, por ejemplo, la gente que critica la revolución cubana no entiende que el proceso se inicia realmente con Martí. Es decir, cuando Martí, después de publicar Nuestra América, comienza sus procesos de lucha precisamente contra la colonización española, es cuando comienza el proceso de independencia del pueblo cubano. Una necesidad estructural de Cuba era liberar a Estados Unidos. Recuerden ustedes que Cuba está a no más de 1 kilómetro de los Estados Unidos y que claro, cuando los españoles se van de Cuba, pasa automáticamente a convertirse en una colonia gringa. Durante los años 30, 40 y 50, Cuba era precisamente eso, un cabaret de los norteamericanos. Las mafias norteamericanas eran las dueñas de Cuba. Tanto es así, ¿no es cierto?, que hasta en la ficción del Padrino, ¿no es cierto?, se rememora ese momento, cuando los mafiosos de Estados Unidos llevaban su plata a Cuba y que precisamente hacían lavado porque Cuba era un lugar totalmente sometido a este tipo de imperialismo. Entonces, recordemos que Cuba tiene un proceso colonial que duró más, ¿no es cierto?, de 500 años, mucho más que los que duraron de esos países de acá. Y eso hay que entender para comprender en qué contexto es cuando Fidel Castro, ¿no es cierto?, y los patriotas cubanos se lanzan a atacar el cuartel Moncada, que era rememorando, ¿no es cierto?, el movimiento de José Martí. Es decir, estaban continuando un proceso que se había iniciado en el siglo pasado y que el ataque al cuartel Moncada es como que le daba nueva vida. Y eso sería lo que Fidel diría en su famoso discurso La historia de la soberana. Claro, ya lo importante que, bueno, Fidel lo reconoce, ¿no? Fidel Castro lo dice que José Martí es el autor intelectual de todo lo que significa la revolución cubana, ¿no? Claro. Porque claro, o sea, ya luego lo que tú decías es muy importante, ¿no? Luego de lo que se da la metrópoli colonial española y luego de eso, de estas batallas que se dan entre ellos, el oportunismo norteamericano, ¿no?, genera una república neocolonial, en donde Cuba dependía económica y políticamente de Estados Unidos.
y era el patio trasero de Estados Unidos, o sea, si alguien quería irse a orinar, se iba a Cuba, ¿no? O sea, así Era un burdel de los norteamericanos, ¿no? Eso es bastante claro. Y claro, y luego implantan a este dictador Sucho, que era Batista, ¿no es cierto? Igual que era Trujillo, Somoza y otros que implantaron en la época, que eran dictadores fascistas, criminales, encargados de someter a los pueblos para que los norteamericanos tengan todo el control de la zona. Y que precisamente Batista era quien en ese momento se encontraba en el poder, y eso justifica en gran parte, ¿no es cierto?, el ataque que Fidel Castro realiza, que era un ataque que en ese entonces todavía tenía un contenido democrático, porque Cuba estaba sometida a la dictadura brutal y criminal de Batista. Y una dictadura que primero generó insalubridad, era un país del juego, ¿no? Un país del juego, prostitución, analfabetismo, alta mortalidad infantil. Entonces era algo complejo, ¿no? En donde Fidel Castro lo que logra es tener conciencia de eso, ¿no? O sea, el racismo que era tenaz. Entonces había muchos males, y esto se iba reproduciendo, duplicando, triplicando por décadas de lo que se fue la República Neocolonial Estadounidense en Cuba, ¿no? Entonces, primero hay que entender eso, o sea, ¿sí? Y entonces ahí nace el contexto de esta conciencia política de Fidel Castro, ¿no? ¿Sí? Claro, y por eso hay que 50... comprender que Fidel obviamente no era comunista en ese entonces, pero Cuba vivía otro tipo de procesos y otro tipo de condiciones. También tendríamos que decir, por ejemplo, que en sus primeros momentos de Stalin estaba mucho más vinculado a los grupos mencheviques que a los grupos bolcheviques. O que Mao en sus primeras intervenciones, ¿no es cierto?, militares, estaba asociado todavía a lo que eran los partidos socialdemócratas chinos. Pero es normal, en una sociedad donde estamos todavía sometidos al dominio colonial, el socialismo es muy difícil que logre calzar, porque el socialismo es una ideología proletaria que se desarrolla precisamente cuando hay un proletariado. Cuba, estamos hablando de un país, ¿no es cierto?, totalmente sometido a condiciones de feudalidad brutales, analfabetismo, ¿no es cierto?, condiciones totalmente decadentes, y donde hacía falta todavía una revolución nacional, y que el ataque a Cuartel Moncada es el inicio de esa liberación nacional cubana. ¿Qué es lo que hay que comprender claramente? El discurso de Fidel de la historia me absolverá es un manifiesto político de un país colonizado por los norteamericanos, sometido a una brutal dictadura que demanda condiciones de independencia y autonomía. La historia me absolverá es uno de los documentos políticos claves de la historia latinoamericana, y que quien sepa leerlo va a saber que ahí está el influjo de Simón Bolívar, de José Martí, de Pancho Villa, de los revolucionarios que habían ya generado revoluciones nacionales en nuestro La lucha en país. Haití. Por ¿no? supuesto, La lucha en Haití. Entonces, Haití fue el primer territorio liberado de América, ¿no?, que se independizó precisamente en los albores de la Revolución Francesa, y que estaba muy presente ese discurso y en el pensamiento de y Fidel. que también fue parte también de la lucha partisana, ¿no es cierto? Haití comprendió muy bien ese proceso. Lo que ocurrió con Napoleón fue básicamente el estudio partisano totalmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos con esta canción de Carlos Puebla, y en eso llegó Fidel, para algunos que dicen que le odien. Saludamos a la Juventud Guevarista, al Colectivo de Educación Popular Lorenzo B. Mañay, al Centro de Difusión Comunitaria San Roque, la Cooperativa Tránsito Amaguaña, la Granja de Tilicucho, el Frente Sama Capacu, Dirty Dix, Libre Sporting Club, Editorial Jaguar, el Centro de Psicología Popular, el Frente Auca Guarmicuna, la Coordinadora Popular, Fútbol Rebelde, Minca Urbana. Les recordamos hacer sus pedidos de cuyes felices al 099-809-4958, cuyes 100% alimentados con hierba. Y también mandamos saludos a la gente que está conectada con nosotros, está participando constantemente. Patricia Almeida, un gran saludo, que es un amigo personal nuestro, un gran compañero. Franklin Rubén, Sara Cando, Ali Laveni, Sarita Bueno, Luisa, ¿no?, que están siempre con nosotros, pendientes. Gracias por acompañarnos desde Radio La Bocina y ahora en Radio Partisana. Aprovechamos para saludar y invitar también al evento de las aulas a las comunidades de educación popular en nuestra América. Vincúlate, viaja y conoce. Las luchas por nuevas pedagogías me construye. Todo el mes de agosto en la Sierra Centro. Organiza el Centro de Educación Popular Lorenzo B. Mañay. Informes al 099-2800-373. Bueno, para ir continuando ya con la Revolución Cubana, ¿no? Ya, bueno, hablamos porque es importante el estudiar, ¿no? Ya vimos el contexto cubano, que es clave entender el contexto cubano, ¿no? Que era básicamente estas mafias, ¿no? Pero también ya este pueblo que comenzó a formarse con estas luchas de los mambises, ¿no? Estos guerrilleros que son guerrilleros que no están formados, pero que de una u otra forma van ya comenzando a tener partida dentro de él, ¿no? Entonces, no es que la Revolución Cubana nació desde una organización, no,
fueron estas luchas mambisas, ¿no? Estos guerrilleros independientes de todo un procesos políticos, ideológicos, ¿no? Que se fueron organizando y que, bueno, comenzaron a generar ya unos procesos de desestabilización, pero también de persecución, ¿no? Ya comenzaron Batista comenzó ya a perseguir a estos guerrilleros independientes, ¿no? Que se le podría llamar. Claro, y es importante recordar eso también porque muchas de las críticas que a veces suelen hacerse a Fidel por no ser comunista, lo que no recuerdan es que en ese entonces el Partido Socialista, ¿no es cierto?, cubano, era un partido que había tomado ya opción precisamente por los sectores revisionistas que se oponían a Stalin. Por eso es aquella famosa frase del Che de aunque me digan que leer a Stalin es malo, yo me eduqué leyendo Stalin y seguiré leyendo Stalin. Y es precisamente por eso, ¿no es cierto?, que el Partido Comunista en Cuba no constituía en ese entonces una vanguardia, porque no todo partido que se diga comunista necesariamente es una vanguardia. Y que en este caso, el movimiento 26 de julio, ¿no es cierto?, en esa ausencia de un referente político y marcado por las condiciones de explotación, colonización que se encontraba Cuba, se convierte en el referente precisamente concentrando todas esas luchas guerrilleras como las que mencionas bajo la guía de este dirigente, ¿no es cierto?, genial que era Fidel, y que desde la cárcel comienza a reorganizar el 26 de julio y cuando finalmente es descarcelado y sale desterrado a México, todas esas fuerzas guerrilleras se concentran en la famosa Hacienda de México donde comienzan a prepararse y donde Fidel se encontraría con el Che Guevara y comenzaría la historia del proceso revolucionario ya para partir a la Sierra Maestra, ¿no? Claro, ¿no? Y hay que tener también, creo yo, una fecha que es importante, el 10 de marzo de 1952, que se da este intento de golpe de Estado, ¿no? Que básicamente que era enviado por las fichas norteamericanas, ¿no? Y que también quisieron confundir que era parte de estos revolucionarios independientes, ¿no? Entonces hacen una escenificación, un teatro de una toma de Estado, que básicamente venía de Estados Unidos y que a la final se presenta falsamente como un movimiento revolucionario, ¿no? Que también creo que es importante entender eso, y lo que generó es un latrocinio total, ¿no? Problemas, agravamiento de problemas y una sangrienta represión, ¿no? Entonces eso ha sido una táctica siempre, ¿no?, del capitalismo, crear estos movimientos de izquierda o revolucionarios que lo único que hacen es agravar, ¿no?, la situación, ¿no? Y tener, para el poder, tener formas para poder generar esto, lo que se llama la represión, ¿no? Claro, estos autogolpes han sido patrocinados siempre por el imperialismo, ¿no? Recordemos el autogolpe de Fujimori, ¿no es cierto?, que luego le permitió generar la represión brutal contra el pueblo peruano en los 90s, y sin ir más lejos aquí, el supuesto intento de golpe del 30S que Correa utilizó para justificar todo el proceso de control total del Estado que creció después. De hecho, si uno lee la historia de Correa, verá que es un calco del proceso de Fujimori en Perú. Aquí hay gente que a veces sigue planteando, ¿no es cierto?, que supuestamente un gobierno de izquierda, cuando si uno lee la historia se da cuenta que es la repetición del libreto que ya aplicó la CIA en el Perú con Fujimori, ¿no es cierto?, un gobierno autoritario, un outsider, autogolpe, y que ahorita, como lo mencionas, lo venía aplicando hace mucho tiempo. Ese supuesto golpe de Estado lo único que hizo fue legitimar para que Batista desate la represión sobre estos grupos patriotas que querían liberar Cuba. Y bueno, y ahora sí lleguemos, ¿no?, a lo que fue el 26 de julio de 1953. Ya básicamente ya Fidel, ya organizado más o menos, no sé, con más de 1000 hombres. Algo interesante aquí es que Fidel le entrevista a cada uno, ¿no? O sea, se pone a entrevistar a cada uno, a conocer a cada uno, y todos eran básicamente obreros, estudiantes, y de extracción humilde, ¿no? Que Fidel entiende que desde ahí tienen que hacerse los procesos revolucionarios. Y esto es importante, ¿no? Esta entrevista de tú a tú, ¿no? Fidel no es que manda a personas para que vayan a ver, sino que él mismo va y conoce, ¿no?, a las personas, y retoma este sueño de Martí, ¿no? Sí, que habíamos dicho claramente que Martí es el autor intelectual de todo lo que fue el proceso cubano. Claro, Fidel es un dirigente, pero de una talla universal. Es decir, dentro, si uno lee la historia, yo consideraría que dentro de las grandes revoluciones del siglo XX, donde mayor influencia tuvo un dirigente fue en la Revolución Cubana. Es decir, el papel de Fidel es gigantesco, no solo en el triunfo revolucionario, no solo en la organización, sino en el sostenimiento de la lucha cubana. Fidel realmente tiene una capacidad de dirigente que es incomparable, y que todas las tácticas que fue utilizando, de esto que tú mencionas, de entrevistar a sus propios partisanos, de generar las condiciones políticas para la lucha, realmente hablan de un dirigente genial. Realmente la Revolución Cubana es también centrada en la figura de Fidel Castro, y por eso es tan importante recordar la pertinencia histórica que tiene rescatar a Fidel. Fidel no es cualquier cosa que se encuentra ahí, que cualquiera burguesito dado izquierdista puede venir a insultarle acusándole de revisionista o cosas así. Fidel realmente es un marxista-leninista que conmovió al mundo y que fue capaz con su dirigencia de sostener una revolución socialista a 1 kilómetro de los Estados Unidos, y que eso empezó desde el inicio de la revolución. Hay un pasaje en el texto, pasajes de la guerra revolucionaria en el Congo del Che,
donde el Che menciona que en un momento en el Congo se quedó derrotado con 12 soldados. Y el mismo Che dice, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, a diferencia de Cuba, no teníamos un dirigente como Fidel, refiriéndose al mismo. Es decir, el Che reconocía que la talla dirigencial de Fidel era incluso superior a la de él y que Fidel era realmente el eje de la revolución. Y esto que mencionas de entrevistar uno por uno a sus partisanos, habla de un dirigente que tenía hasta el último detalle controlado y planificado, realmente un dirigente genial y heroico. No, y ¿por qué escoge? Es importante, ¿por qué escoge el asalto a la Moncada? Porque la Moncada era estratégico, era muy estratégico, era la segunda fortaleza militar del país, ¿no? Entonces eso es lo importante. Entonces, ocupar una fortaleza militar y, claro, ¿no? Y la lejanía que Fidel Castro tenía con la Moncada, entonces cómo la gente que estaba ahí tenía que ir a apoderarse de ese, ¿no? de ese territorio. Y no es que tenían que ingresar directamente, lo conocían desde afuera, ¿no? Que eso fue una de las cosas bien importantes, lo que tú dices, ¿no? Un estratega muy importante, ¿no? Muy inteligente al momento de atacar, ¿no? Claro, y además de que saber que Santiago está ubicado estratégicamente lejísimos de La Habana. Y es decir, que hasta que las tropas llegaran, ¿no es cierto?, que era el plan inicial, desde La Habana hasta Santiago hubiera sido una gran demora y hubiera sido muy difícil. Que está rodeado de montañas. Además de todo, un sector montañoso, difícil acceso, imagínate eso en los años 50, era realmente una estrategia muy buena. El problema era que, claro, el ejército todavía no estaba preparado para un asalto de esos. Le estaría 7 años después, ¿no es cierto?, cuando los barbudos tomarían el poder, pero en ese entonces era un ejército que estaba dando sus primeros pasos todavía. No había pasado por la famosa Escuela Guerrillera de México, entonces tenemos un movimiento que apenas estaba conformando. Y que de hecho, ¿no es cierto?, la derrota le permitió a Fidel sacar valiosas enseñanzas. Lo que hablábamos hace un tiempo, la historia revolucionaria está llena de derrotas, pero las derrotas son enseñanzas para los revolucionarios, porque nuestro camino de transformación social es precisamente eso, es decir, fracasar, fracasar, fracasar e intentar de nuevo. Y en cada nuevo intento, corregir los errores que en el pasado no permitieron el triunfo revolucionario. Y algo que la dominaba la historia, ¿no? El Oriente indómito, ¿no? Cómo desde la lejanía ataco algo que está ahí, ¿no? Entonces, eso era bien muy importante dentro de esa inteligencia táctica que él tuvo, ¿no? El plan es un secreto total, ¿no? Un secreto total, que eso también es otra de las cosas importantes que nos enseña Fidel, que no solamente hay que contar a todos, ¿no? Hay que saber con quién organizo, ¿no? Entonces era un total secreto el plan, ¿no? Sí, pues que era una táctica precisamente esa, la estrategia partisana, ¿no? Es decir, de saber en qué momento atacar, que el enemigo no te vea, que no se espere el ataque, que nadie sepa cómo se está planificando la lucha y que en ese asunto, ¿no es cierto?, Fidel estaba dando sus primeros pasos. Luego las estrategias, ¿no es cierto?, que desarrollaría serían mucho más ingeniosas y mucho más efectivas. Pero en ese momento comenzaban a concentrarse ya en esto, ¿no es cierto?, el golpe inesperado, el factor sorpresa, que el enemigo no esté listo para la lucha y que además, ¿no es cierto?, el efecto político más allá de la derrota fue gigantesco. Fidel automáticamente se convirtió en el antagonista principal de Fulgencio Batista. Y eso, por ejemplo, habla de que la táctica política, a pesar de la derrota, estaba sumamente bien concebida, ¿no? No, y aparte de eso, de que, si bien se visibiliza, pero dentro de los movimientos que él comienza a organizar, solo le conocían 2 personas. Claro. No le conocía a nadie más, ¿no? Entonces, era un secreto hasta con el propio movimiento, ¿no? Entonces, que eso es una de las cosas muy claves, ¿no? Si bien él se visibiliza, ¿sí?, pero solo le conocen 2, de ahí, claro, ¿no? Alguien que está dentro de la dirección y alguien que es responsable en Santiago de Cuba, ¿no? Claro, además una idea que Fidel tuvo siempre presente fue el tema de que la dirección política le pertenecía a Martí, y eso me parece también que es una jugada más allá de histórica, políticamente muy maravillosa, ¿no? Por ejemplo, ya después de la revolución, Fidel en algún momento motivó mucho para que el partido prohíba el culto a la personalidad de Fidel. Si uno va a Cuba, encuentra que en las escuelas, en los hospitales, en los lugares públicos, el busto que uno ve no es el de Fidel, es el de Martí. De hecho, no es prohibido en Cuba que se hagan efigies, imágenes de Fidel, porque Fidel consideraba que ese era precisamente un grave riesgo. Y Fidel desde un primer momento siempre planteó que Martí era el dirigente político de lo que estaba haciendo. Y ese es un acierto político gigantesco porque además genera eso que Mariátegui decía, el mito para los pueblos americanos. El Moncada se había convertido como en ese renacer del mito cubano de José Martí y eso le da una gran fuerza frente al pueblo cubano. Y eso es muy importante, ¿no? Claro, y otra de las cosas también importantes dentro de este llegar, ¿no?, es la seguridad, ¿no? La seguridad, que es importante. Y había solo 2 personas quien cuidaba la seguridad. El mando militar, que era concebido por Fidel Castro, y el mando civil, que era concebido por Abel Santamaría, ¿no? Que eran las 2 orientaciones, o quienes tenían que reclutar a la gente, a las clases, a los sectores humildes, a obreros, campesinos, etcétera, profesionales, que en ese momento eran profesionales modestos, se puede decir,
hombres, mujeres, jóvenes, lo que sea, y ellos eran los encargados de vigilar a estas personas, ¿no? Eran solo 2 personas la seguridad, ¿no? Que eso también nos otra cosa muy importante, ¿no? No te aglutinas de gente en el poder, pero simplemente coges a la persona que sirve, ¿no? Sí, que además es una táctica que, digamos, es la táctica tradicional de la lucha revolucionaria. Es decir, la revolución no se hace aglutinando, como tú dices, una gran cantidad de personas que simplemente hagan masa y no sepan qué es lo que están haciendo ni por qué están luchando. La revolución se hace con cuadros selectos, con cuadros que ya se han formado en la práctica política y revolucionaria y que realmente tienen una conciencia clara de la acción revolucionaria. No se trata de generar masas de la noche a la mañana. Eso, de hecho, es la táctica menchevique que Lenin siempre criticó. Un partido revolucionario, como ya era el 26 de julio, que en esa época todavía no tenía ese nombre, es precisamente un partido que se conforma con los mejores luchadores, con un grupo selecto de militantes comprometidos con la causa y que tienen una dirección, ¿no es cierto?, sólida como era la de Fidel. Y claro, ¿no? Y esto, lo que habíamos hablado con los partisanos, ¿no? El generar esta ira en la gente y esta moral revolucionaria que también crearon en Cuba, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, para tener armas, uniformes, nunca se aliaron a un acaudalado o a un político, sino simplemente salía del sacrificio personal de las personas. Y ahí recordemos, por ejemplo, que cuando un joven vende su empleo, ya, y creo que le dan 200.000 o 300.000, y eso da para la causa, ¿no? O alguien que, por ejemplo, su estudio fotográfico lo vendió para aportar a la causa revolucionaria, ¿no? Entonces era una causa que era de todos, ¿no? Que estratégicamente Correa se robó esa palabra, ¿no? La revolución ya es de todos, que eso es parte de lo que era lo partisano, ¿no? Entonces vemos como, por ejemplo, estos derechas vestidos de izquierda se han ido robando estos lenguajes, ¿no? Y nosotros no nos hemos dado cuenta en sí, ¿no? Entonces, como por ejemplo la gente comienza, ¿no? Y ahí está en la historia Mausolera, o sea, está claramente todas estas historias, ¿no? Está en el libro La historia Mausolera. Claro, porque rápidamente comenzaron a acusar de que había una influencia internacional y cosas así, y no era cierto, ¿no? Realmente el movimiento de Fidel se levantaba precisamente del sacrificio de su propia militancia, y eso es importante saber, es decir, para una revolución hace falta plata, tampoco hace falta plata. Los dineros y todo ese tipo de cosas son la justificación de ciertas personas que no quieren actuar. La revolución se hace con sacrificio, con corazón, con compromiso por la causa. Como menciona, las personas que participaron del 26 de julio fueron personas que sacrificaron sus vidas, sus proyectos personales, su propia posibilidad de enriquecerse en la vida por una causa mayor. Y la revolución tiene que ser pensada así, un ejército de sacrificados, luchadores que con la conciencia luchan y no necesariamente con el dinero y con las armas. Y bueno, para ir continuando con el programa, saludos a Sara Cando, Franklin Rubén, Patricio Almeida, que están conectados, Sarita Guano Luisa también, ¿no? Que siempre están pendientes con nosotros. Y bueno, y a toda la gente que siempre está con nosotros, ¿no? Eso es importante. Y vamos con una canción para luego seguir avanzando un poco. Esto es Necesitamos una Victoria. Vamos en este momento a leer la declaración del 11º Encuentro Guevarista Internacional de Chile. América Latina, procesos políticos y proyectos revolucionarios en la actualidad, de la Coordinadora Guevarista Internacional. En el marco del recién desarrollado 11º Encuentro Guevarista Internacional en Santiago de Chile, la Coordinadora Guevarista Internacional, en conjunto con delegaciones y personas invitadas, resaltan la importancia política de este espacio de construcción e intercambio internacionalista, que permanece firme en el camino de unir a las organizaciones y la militancia revolucionaria de América Latina. Nos encontramos en contexto de recrudecimiento de la agresión del imperialismo, fundamentalmente yanqui contra los pueblos latinoamericanos y del mundo, lo que en particular se expresa en forma de planes de ajuste por parte de gobiernos cómplices del mismo, represión a las luchas populares y aumento de la injerencia directa, siendo la expresión más abierta el incremento de sus bases militares. Frente a lo anterior, se manifiestan luchas populares en todo el continente contra los planes de ajuste por mayor salario, contra el desempleo, contra la pauperización laboral y de las condiciones generales de vida, contra el extractivismo por las causas feministas y del movimiento de mujeres, de los pueblos originarios, etc. Luchas que abarcan todas las formas y métodos posibles. En este escenario van surgiendo reales experiencias de organización popular en algunos países, del sindicalismo clasista, asambleas de trabajadores y trabajadoras en Argentina, agrupamiento de mujeres clasistas
clasistas en todo el continente, organizaciones campesinas y de los pueblos originarios, experiencias de organización comunal en Venezuela, estudiantiles y de la juventud clasista en varios países, etc. Todas las cuales pueden adquirir perspectivas rupturistas o revolucionarias a mediano o largo plazo, o algunos incluso más prontamente, siempre y cuando se armen de un programa revolucionario, antiimperialista, anticapitalista y por el socialismo. Creemos firmemente que por aquí va el camino, en la construcción de poder popular para derrotar en perspectiva al poder de la burguesía, lo cual solo es posible comenzar a desarrollar desde las condiciones concretas del movimiento popular y de las organizaciones del pueblo trabajador. Como Coordinadora Guevarista Internacional nos desmarcamos categóricamente, somos críticos y no prestamos ninguna forma de apoyo a gobiernos, frentes políticos o partidos políticos que hacen parte de procesos que expresen una línea de conciliación de clases, ya sea que se autotitulen progresistas o se les entienda como populistas, reformistas o lo que sea, así como también a las nuevas modalidades recicladas de lo mismo que se manifiestan actualmente en el gobierno mexicano de López Obrador, la candidatura presidencial de Gustavo Petro en Colombia, el Frente Amplio de Chile, etc. Llamamos a los pueblos de nuestra América a profundizar la lucha y enfrentar el imperialismo. En concreto, llamamos a manifestarnos en el marco de la cumbre del G20 a realizarse en Argentina a finales de este año. Asimismo, hacemos una mención especial hacia todos los países donde se está desarrollando la lucha por la despenalización completa del aborto. Como Coordinadora Guevarista Internacional apoyamos enfáticamente el aborto legal, seguro y gratuito desde una perspectiva clasista, colocándonos siempre en la vereda de nosotras, las mujeres trabajadoras, las mujeres explotadas de nuestros pueblos. Además, levantamos y somos parte de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, toda forma de violencia, pero particularmente las más extremas como son los femicidios y las violaciones. Reafirmamos lo que venimos sosteniendo en sucesivos encuentros en relación a la lucha por la libertad de los y las presas políticos. En particular, en el marco de este encuentro desarrollado en Chile, hacemos especial mención a la reivindicación por la libertad del compañero Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro, preso en condiciones extremas por ya más de 15 años en las cárceles de la burguesía brasileña. También expresamos particularmente nuestra solidaridad con la lucha por la recuperación del territorio ancestral del pueblo mapuche a uno y otro lado de la cordillera. En concreto, respecto a las y los presos políticos mapuche, existimos la inmediata libertad de Facundo Jones Guala en Argentina, asimismo como del Machi Celestino Córdoba en la prisión chilena, que se vuelva rápidamente a su regué. Igualmente repudiamos la persecución política hacia los y las luchadores de las jornadas del 14 y 18 de diciembre pasado en el Congreso de la Argentina. Nos solidarizamos fuertemente con el compañero del Partido de los Trabajadores, Sebastián Romero, quien carga actualmente con un pedido de captura internacional. Como añadimos que no queremos dejar de mencionar, reclamamos la libertad de las prisioneras y prisioneros del Ejército del Pueblo Paraguayo en las cárceles del Paraguay. En el Perú, el cierre de la base naval del Callao y la exigencia correspondiente de libertad a las presas y presos políticos, y la solidaridad enfática con el pueblo trabajador colombiano en el campo y la ciudad frente a la cruel situación de matanza sistemática y de dirigentes sociales, terrorismo por parte del narcoestado contra insurgente y el paramilitarismo. Reafirmamos la necesidad de seguir impulsando la construcción internacionalista de una organización revolucionaria que se proponga ir dando conducción, orientación política a las luchas de las masas a nivel continental. Nos posicionamos con la decisión de la defensa del legado guevarista en las experiencias de las organizaciones revolucionarias que nos precedieron y en la lucha incaudicable de nuestros pueblos contra toda forma de opresión y explotación. Por la revolución socialista, hasta la victoria siempre, venceremos. Coordinadora Guevarista Internacional. Y bueno, y también estar pendientes porque se viene, ¿no?, el encuentro de las juventudes revolucionarias, en donde está la juventud guevarista, el colectivo a la calle, el Frente Aucabomicuna, ¿no es cierto?, que están organizando este encuentro de las juventudes revolucionarias, que está pendiente también sobre esto, ¿no? Todo esto es para unir, ¿no?, para que se nos conozca, para que se conozca siempre lo que se está trabajando, ¿no?, en este sentido. Ahora, para ir terminando con lo que estábamos hablando de la Revolución Cubana, creo que nos falta poco tiempo, ¿sí? Y esto le voy a dejar ahí como, para el próximo programa, porque creo que esto es muy amplio, ¿no? ¿Por qué se escogió el 26 de julio? ¿Sí? ¿Por qué se escoge el 26 de julio? Que creo que es importante, porque el 26 de julio en Cuba es el domingo de carnaval, ¿no? Entonces es importante escoger una fecha porque ven bastantes jóvenes en una fiesta, entonces a nadie eso le va a despertar una curiosidad. Nadie se espera que estos jóvenes escojan un 26 de julio para hacer una revolución. Sí, no, y digamos, nosotros hemos escogido también esa fecha para iniciar este carnaval revolucionario que será la Radio Partisana, ¿no? Como decía el comandante Jaime Bateman Cayón, la revolución también es una fiesta, y esta fiesta se construye de esta manera, ¿no? Una vez más, recordar que Radio Partisana está abierto a precisamente otras formas de comunicación. Seguramente en los próximos días presentaremos nuestra programación, que tendrá programas de poesía, de literatura, algo de psicología,
fútbol con los duros del Maduro y todo esto que estamos planificando un poco para generar esta forma alternativa de comunicación revolucionaria y política. Y también ¿no? A David, que está siempre pendiente con nosotros en la cuestión audiovisual, ¿no? Sí, saludar igual a nuestros dos nuevos colaboradores, que son David en lo audiovisual y Mario en los controles, que nos va a apoyar el resto de lo que será el camino de Venceremos. Como habrán notado, se nota una gran diferencia, ¿no es cierto?, técnica, y eso es importante. Recordamos una vez más que en el mes de agosto se realizará el primer encuentro de Juventudes Revolucionarias del Ecuador, que están organizando lo que es la Juventud Guevarista, el colectivo del Frente de Mujeres de Acahuarmicuna, colectivo La Calle, la Organización Popular Octubre. Mandamos un saludo muy especial a Tania, que se encuentra conectada en este momento, y recordamos que estamos en este proceso de construcción revolucionaria de la unidad de la clase popular. Y bueno, y tenemos también un libro de Ernesto Flores, que para la gente que estuvo conectado, recordemos que hace no mucho Ernesto publicó su libro, un libro que creo que es importante. Al rato vamos a conversar sobre tu libro. La verdad que como estábamos cerrando el programa en Radio La Bocina, no pudimos un poco charlar sobre tu libro, pero es importante. Yo creo que es importante que la izquierda esté publicando, ¿no? Que la izquierda se comprometa tanto intelectualmente y también desde la práctica, ¿no? Porque uno de los problemas muy grandes que creo en estos 10 años del correísmo es que la izquierda no publicó, no publicó nada. Y todo lo que publicaban era básicamente en base a estos premios que sacó el Estado, ¿no? Estos premios, los poetas, los músicos, cogían dinero del Estado y se callaban, ¿sabes? Bueno, o sea, te dan $8.000, $4.000, $5.000, a nadie le hace mal. Entonces, pero la verdadera izquierda no comenzó a publicar, y si publicó, los libros se quedaron ahí, ¿no? Entonces es importante que la izquierda comience a tomarse en serio esto, ¿no? Y ahorita que las cosas se vienen muy graves, hay que estar atentos, gente. Nos quieren subir, quitar el subsidio a la gasolina, ¿no? Con argumentos tan ridículos de decir que el pobre no tiene carro, entonces no tiene necesidad de consumir. Entonces, esas son ridiculeces en que la gente tiene que estar pendiente de todo eso, ¿no? Y no solo están diciendo economistas que están con el correísmo o están en contra del correísmo, ¿no? Están diciendo el uno y el otro. O sea, Mauricio Pozo, que siempre fue anticorreísta, está anunciando que es preferible que se baje. Claro, están implantando eso en toda la prensa burguesa, no van ya más de unas 2 semanas en esa campaña, que es orquestada de la Central de Inteligencia Americana. El gran objetivo de la CIA siempre ha sido que se acaben los subsidios, y eso están orquestando. Ustedes oyen cualquiera de estas radios burgueses, Visión, Democracia, están con la cantaleta de la necesidad esta, ¿no? Entonces, creo que eso es importante seguirlo luchando también. Entonces siempre hay que estar súper pendiente de esto, ¿no? Y bueno, gracias por estar con nosotros. El próximo jueves estaremos con más... creo que vamos a seguir el mismo tema, ¿no? El tema es muy largo, lo que es la visión cubana, y vamos a plantear otro tema. La gente que quiera proponer algún tema, esto es libre, el espacio es libre. La gente que quiera venir acá, no en masa, educaditos, así tan tranquilos, disciplinados, y el espacio ya está para todos. Es un espacio que está abierto para todos, para dialogar y también para conocernos, ¿no? Y si alguien también está en contra de nosotros, es importante que venga, porque es parte del proceso. Acá no se impone una verdad única, ¿no? No somos, en este sentido, como habíamos dicho, dogmáticos. Somos ortodoxos, sí, pero no somos dogmáticos, y nos interesaría saber qué están opinando, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de nuestra propuesta? Sí, que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas de pensamiento, como hemos dicho. Por mi parte, saludos a todos los y las camaradas que se encuentran conectados. Esta frecuencia revolucionaria comienza su andar. Esperemos que podamos seguir caminando lo que podamos andar. Y nada, no hemos de seguir en la lucha. Estamos atentos a cualquier suceso durante la semana, atentos a las publicaciones del movimiento guevarista, de la juventud, que estamos en la lucha. Viva el comunismo, viva la libertad, y nos estaremos viendo ya, escuchando la próxima semana. Y esto ha sido el programa inaugural de Radio Partisana Venceremos. Ernesto Flores y Cristian López Talavera, quienes han estado con ustedes acompañándoles en la locución. David, que está al frente de nosotros grabándonos y tomándonos fotografías. Y pues ahorita ausentado, que no se puede despedir, Mario, pero Mario también ya desde la próxima va a estar con ustedes también en la locución, sino que ahorita está perdiendo el miedo. Sí, la falta de micrófonos. Y también la falta de micrófonos, porque también recién estamos empezando. ¿Sí? Un abrazo a todos y gracias, ¿no? Un gracias y un abrazo revolucionario.